Buenos días con todos, mi nombre es Araceli Guerrero Valenzuela y pertenezco al grupo 3. La literatura nos invita a mirar nuestra realidad con mayor profundidad. La literature encourages us to question the world with a critical and opening. En este visual presentaremos el análisis de la obra Salvaje, descrito por César Vallejo, enfocándonos cómo revelaremos diversas formas de desigualdad e injusticia que aún permanecen presentes en nuestra sociedad y en esta época. Desarrollaremos aspectos indicados por la guía indicada, una breve reseña biográfica del autor, el contexto y el argumento de la obra, tres escenas significativas relacionadas con la desigualdad y finalmente la conexión de las problemáticas con un caso actual vinculado en los objetivos de desarrollo sostenible 10 o 16. Les invito a acompañarnos en ese análisis con la convicción que comprendemos estas temáticas no solo enriquece nuestra formación académica, sino que también nos motivará a reflexionar y a contribuir positivamente desde nuestro rol como futuros profesionales. Bueno, daré una biografía breve de César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza fue un poeta, narrador y ensayista peruano considerado uno de los escritores más innovadores y universales de su siglo XX. Nació en Santiago de Chuco, en una familia humilde, hecho que marcó profundamente su sensibilidad social y humana. Desde joven mostró un gran interés por la literatura y estudió en la Universidad de Trujillo y luego en la Universidad de San Marcos. En 1919 publicó Los Heraldos Negros, su primer libro de poemas, donde ya se percibía su visión dolorosa y solidaria del mundo. En 1992 lanzó Trilce, obra revolucionaria que rompió las estructuras poéticas de su tiempo y lo convirtió en un autor vanguardista. Un episodio clave de su vida fue su injusto encarcelamiento en el año 1920, experiencia que profundizó su preocupación por la injusticia y condición humana. En 1993 viajó a Europa, donde vivió principalmente en París, enfrentando pobreza, enfermedad y persecución política, pero también desarrollando una intensa actividad intelectual y militante. En los años 30 escribió sus poemas, más solidarios y comprometidos como los reunidos en Poemas Humanos y España. Aparta de mí este cáliz, inspirados en la guerra civil española y su visión humanística. César Vallejo murió en París en 1938. Su obra, cargada de dolor, compasión, esperanza y profunda originalidad, lo consagra como una de las voces más poderosas de la poesía universal. A continuación voy a presentar la novela Fabla Salvaje, una obra que refleja la intensidad de las emociones humanas y los conflictos que ellas generan. Para comprender mejor su contenido y mensaje, veremos un video que explica de manera clara y visual los aspectos más importantes de esta novela. Buenas tardes con todos, somos un grupo de 7 integrantes y en esta oportunidad presentaremos la novela Fabla Salvaje, escrita por César Vallejo. A lo largo de la exposición abordaremos el contexto general, los hechos más relevantes de este relato y una reflexión final basada en lo que la obra nos va a mostrar. Esperemos que esta presentación permita comprender con claridad el desarrollo y la intensidad de esta historia. La novela presenta la vida de dos personajes principales, Balta y Adela, una pareja vecina que convive en un contexto de pobreza, trabajo duro y tensiones emocionales. Desde el principio se siente un ambiente cargado y serio, donde los personajes conviven con presiones internas y externas. El comienzo del conflicto empieza cuando Balta escucha comentarios relacionados hacia una posible infidelidad de Adela. Esto genera que a lo largo de la historia Balta comienza a sentir comportamientos impulsivos
comportamientos de celos y angustia, por lo cual genera a lo largo de la historia la gran problemática que ha surgido debido a estos rumores de una infidelidad por parte de Adela hacia Alba. Nudo de la historia. A medida que la tensión aumenta, Balta se deja llevar por la rabia, enfrentando a Adela de manera impulsiva. En este momento ocurre el hecho trágico. Balta, dominado por sus emociones, termina quitándole la vida. Este suceso marca el punto más fuerte y doloroso de la novela. Después del acto, Balta se encuentra completamente afectado, se muestra perturbado, desorientado y a la vez emocionalmente quebrado. En la novela se muestra cómo el impacto inmediato de la tragedia se reproduce en él y cómo el ambiente se volvió sombrío y tenso tras lo ocurrido. La novela se centra en presentar los hechos tal y como suceden y en mostrar en un ambiente rural la intensidad emocional y la tragedia humana. Vallejo narra las emociones, las acciones y los estados de los personajes sin ofrecer interpretaciones dentro del texto, solo exponiendo la fuerza de los acontecimientos. Esta novela nos muestra que si nosotros perdemos el control por la ira, nosotros podemos causar ciertos daños que son irreversibles. Aquí Fabla Salvaje nos recuerda que un impulso puede cambiarlo todo para nosotros y para quienes nos rodean. Ahora se presentarán 3 escenas representativas donde la violencia, la injusticia y las tensiones humanas se hacen evidentes. En una de las primeras escenas, Vallejo muestra cómo el protagonista, marcado por un origen rural y un contexto de pobreza, es tratado con desprecio por quienes poseen un poder económico o social más elevado. Se evidencia una clara discriminación de clase, su apariencia, su forma de hablar y su forma de recursos. Esto genera burlas, rechazo y exclusión. Esta escena refleja cómo las desigualdades estructurales no solo afectan la vida material, sino también la dignidad, el valor social de las personas. En otro momento de la novela, se observa cómo la autoridad local, ya sea un representante político, judicial o policial, ejerce su poder de manera arbitraria. Se castiga o se reprende al protagonista sin razones justas, solo para reafirmar las jerarquías sociales. Vallejo también presenta escenas donde las que el protagonista o personajes cercanos a él son objetos de humillación pública, burlas o maltrato por parte de otros jóvenes e incluso adultos. Este acoso se representa como resultado de prejuicios sociales. La pobreza, la apariencia o la falta de prestigio son razones suficientes para ridiculizar al otro. La escena evidencia cómo la violencia no siempre viene desde arriba, como las autoridades, sino también desde interacciones cotidianas, demostrando cómo la desigualdad se reproduce incluso entre quienes comparten las mismas dificultades. Estas 3 escenas permiten entender cómo una lectura centrada en la condición humana y la crítica social profunda se encuentra en Fabla Salvaje, un espacio privilegiado para analizar las injusticias que atraviesa la vida individual y colectiva. Bueno, a continuación daré una descripción y análisis del caso de Cusco, más el vínculo con la ODS. En la región de Cusco, entre enero y julio de este año, se registraron 5.439 denuncias de violencia contra las mujeres, incluyendo 1.014 casos de violencia sexual y 7 feminicidios. Además, el 37.8% de las víctimas son menores de 17 años, lo que revela que niñas y adolescentes también están gravemente afectadas. La situación incluye otros flagelos, como denuncias por trata de personas, desesperaciones de mujeres, niñas y adolescentes, e incluso contextos de pobreza y deserción escolar, que aumenta la vulnerabilidad. Bueno, analizando el problema, este panorama indica una violencia estructural no aislada,
que existe una alta incidencia de violencia de género, un patrón sistemático de abusos y un contexto social en donde la vulnerabilidad de las mujeres, especialmente niñas y adolescentes, es amplificada por factores socioeconómicos. Se añade otros problemas, la tolerancia social hacia la violencia. En muchos casos la violencia no se denuncia, se normaliza, o muchas víctimas enfrentan barreras para acceder a justicia o protección. También se detectan fallas institucionales y de protección. La mezcla de la violencia física, sexual, desapariciones y explotación sugieren que las redes de protección, prevención y sanción están débiles o no lo logran alcanzar en todos los afectados. Bueno, relacionando la ODS 10, reducción de las desigualdades, el ODS 10 propone reducir desigualdades dentro de los otros países, incluyendo desigualdades de género, edad, condiciones social. En este caso, la violencia de género en Cusco evidencia que las mujeres, particularmente las más vulnerables, niñas, adolescentes, pobres, con menos oportunidades, enfrentan un trato desigual, riesgo perenne y violaciones a sus derechos fundamentales. Abordar esta problemática contribuye directamente a reducir esas brechas de desigualdad, garantizando protección, equidad de género y oportunidades y respeto digno de todas las personas. Relacionando con la otra ODS, número 16, paz, justicia e instituciones sólidas, el ODS 16 promueve sociedades pacíficas, con justicia para todos, o todas, en este caso. Las personas y constituciones que protegen los derechos humanos, la violencia sistemática contra mujeres, la trata, las desapariciones, los feminicidios en Cusco, muestran una falla en la garantía de justicia, protección y paz social. Para avanzar hacia el objetivo, se necesita fortalecer las instituciones, asegurar el acceso de denuncias, protecciones reales, sanciones justas y políticas públicas que enfoquen de género. Solo así se puede garantizar una vida digna, libre de violencia para todas las mujeres. Para hacer una reflexión, en este caso nos recuerda que la injusticia y la violencia estructural no son hechos del pasado ni algo aislado. Sigan sucediendo hoy en día, afectando comunidades reales y demandan nuestra atención crítica y acción colectiva. Conectar estos hechos con la ODS nos ayudan a entender que la igualdad, la justicia y la protección de los derechos humanos no son ideales abstractos, son metas urgentes, necesarias para construir una sociedad más digna y justas y seguras. Ahora les presentaremos el poema Masa de César Vallejo. Esta obra destaca por su profundo mensaje sobre la solidaridad humana y la fuerza de amor colectivo. Para entender un poco el significado, vamos a ver un video, el cual nos explica todo el desarrollo y las partes importantes de esta obra. Hola a todos, somos un equipo conformado por 7 integrantes y hoy presentaremos la declamación y análisis del poema Masa, escrito por César Vallejo. El tema que trabajaremos es la fuerza solidaria del ser humano frente al dolor y la muerte. Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino a mí un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Se le acercaron 2 repitiéndole: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron ahí 10, 20, 100, 100.000, 300.000 clamando. Tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver ahí siguió muriendo hasta que todos los hombres en la tierra lo rodearon. El cadáver
Triste, emocionado, incorporándose lentamente, abrazó al primer hombre, echándose a andar. Masa es un poema que demuestra la solidaridad humana y que tiene un poder transformador. Un muerto no revive por la magia, sino porque la humanidad se une en un mismo acto de amor y esperanza. Vallejo nos expresa que solamente la unión colectiva puede vencer la destrucción, la guerra y la muerte. Este poema es valioso porque nos recuerda que el amor y la empatía, cuando son compartidos por todos, puede cambiar incluso las situaciones más difíciles. Su lenguaje es sencillo, pero su mensaje es universal. Masa sigue siendo muy importante actualmente, porque la enseñanza que nos deja es que si todos los seres humanos de este mundo nos unimos, podremos enfrentar cualquier adversidad o problema que se nos presente. Ahora, gracias a este mensaje, este poema es uno de los más importantes de César Vallejo, y también nos deja una enseñanza de fraternidad, constancia y una lucha colectiva. Gracias. Bueno, en esta oportunidad presentaré la infografía titulada César Vallejo y sus innovaciones expresivas. Ahora a continuación daré una breve explicación sobre la infografía. Acá exploraremos algunos de los aportes más profundos y transformadores del autor dentro de la narrativa y la poesía peruana. Bueno, en la infografía podemos visualizar la parte del muro noreste. En la primera sección de la infografía se encuentra esta parte, un texto que muestra el universo vallejiano desde su costado más enigmático. Aquí se nos presenta un mundo confuso, sin personajes definidos, donde ocurren hechos misteriosos y difíciles de comprender. El narrador, atrapado en ese espacio ambiguo y desorientado, siente que el entorno mismo amenaza su existencia. Vallejo utiliza un lenguaje simbólico y profundamente poético para transmitir la angustia humana ante lo desconocido, ese sentimiento de vulnerabilidad frente a las fuerzas que parecen escapar a toda lógica. Este recurso expresivo es una de sus innovaciones más potentes, mostrar emociones humanas, profundas, sin necesidad de personajes tradicionales, sino a través del propio ambiente del espacio y del silencio. Bueno, aplicación del apartado, reflexión sobre justicia, culpa y responsabilidad. En la siguiente parte de la infografía se reflexiona sobre cómo Vallejo en muchos de sus relatos cuestiona la naturaleza de la justicia, la culpa y la responsabilidad humana. El encuentro nos invita a pensar en la ambigüedad moral, que es justo quien decide la verdad, y cómo los seres humanos enfrentan su propia fragilidad frente a leyes y códigos que a veces parecen no comprender la complejidad de la vida real. En esta reflexión, Vallejo evidencia que la justicia oficial no siempre coincide con la justicia profunda, emocional o espiritual. Su narrativa se convierte así en un espacio donde la existencia humana se debate entre lo correcto, lo impuesto o lo inevitable. Explicación del apartado manipulación de la información. En el tercer bloque de nuestra infografía se aborda la crítica de Vallejo en su obra Contra el secreto profesional. Aquí el autor denuncia una forma muy particular de manipulación, la falsificación de la expresión artística y literaria por parte de ciertos artistas de su época. Para Vallejo, el llamado secreto profesional no era más que una pose cobarde, un mecanismo usado por escritores para ocultar su carencia espiritual, su falta de autenticidad y su incapacidad creativa. Él critica el misterismo vanguardista, es decir, la imitación superficial de las fórmulas europeas, aplicadas de manera mecánica, como si hacer arte fuera seguir una receta.
Según Vallejo, esa manipulación del lenguaje y del arte empobrece la creación y aleja al artista de su verdadero compromiso, expresar la verdad humana. Esta denuncia se convierte en otra gran innovación vallejiana, la defensa de la autenticidad frente a la moda, la superficialidad y la imitación. En Hermanos Colocho y los hermanos Ramírez pasa exactamente lo mismo, que cuando una persona llega al poder, esta nos muestra cómo es realmente. Los Colochos se aprovechaban del pueblo, que los trataban muy mal, mientras que los Ramírez aparentaban ser buenas personas, pero al final terminaron siendo corruptos y terminaron en cárcel. Aquí, en estas dos historias, nos muestran que el poder no cambia a las personas, solo nos muestran cómo eran realmente. Gracias. En conclusión, Fábulas Salvajes se presenta injusticia, abuso de poder y desigualdad presentes en nuestra sociedad. La violencia y la discriminación dañan a las personas y rompen con la convivencia y dignidad humana. El video busca conectar esta situación con la realidad para invitarnos a reconocerlas y no normalizarlas. La reflexión sobre esta problemática es que nos ayuda a entender que todos tenemos un rol en la construcción a una sociedad más justa. Debemos actuar con empatía, respeto y responsabilidad. La novela nos demuestra que la violencia nace cuando uno pierde la humanidad y que solo recuperando la solidaridad y la igualdad podemos cambiar nuestro entorno.